El capitán Starr presionó sus dedos con garras contra la consola de mando mientras el escáner volvía a sonar. Su nave, el Filo del Profeta, se deslizaba por la nebulosa de Kepler como un tiburón metálico cazando restos. La nebulosa era un cementerio donde las naves viejas venían a morir, y Starr llevaba 20 años rebuscando entre sus huesos. Otro contacto, capitán, anunció su segundo al mando. ¿Ves? La voz del joven Boron transmitía la emoción de alguien todavía nuevo en el trabajo de salvamento. Uno grande esta vez. Muy grande. Los ojos amarillos de Starr se entrecerraron mientras estudiaba las lecturas. El objeto era masivo, fácilmente del tamaño de un crucero de batalla. Su experiencia le decía que debía tener cuidado con cualquier cosa tan grande en la nebulosa. Naves grandes significaban tripulaciones grandes, y tripulaciones grandes significaban grandes problemas si alguno de ellos seguía vivo. ¿Cuál es la firma de energía?, preguntó, con la voz áspera por años de respirar aire reciclado. Casi nada, respondió Wes, comprobando sus instrumentos 2 veces. Solo radiación de fondo y algunas lecturas térmicas débiles. Sea lo que sea, lleva mucho tiempo muerto. El Filo del Profeta se acercó a través de las nubes púrpuras y doradas de la nebulosa. A medida que se aproximaban, las luces de la nave atravesaron el polvo cósmico y revelaron algo que hizo que hasta se le cortara la respiración. Era una nave humana. La nave era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de la suya. Su casco era de un gris oscuro y estaba cubierto de extrañas marcas que parecían cicatrices de batalla. Partes de él estaban claramente dañadas, con secciones de blindaje faltantes y lo que parecían quemaduras de armas en su superficie. Pero a pesar del daño, la nave parecía sólida, no como los restos retorcidos que solían encontrar en la nebulosa. Por el vacío, susurró Wes. ¿Es eso lo que creo que es? Starr asintió lentamente. Diseño humano, y de estilo antiguo, probablemente de su última guerra. Estudió la forma de la nave, observando los ángulos agresivos y los pesados soportes para armas. Parece uno de sus acorazados, los que usaron en su última resistencia contra la hegemonía. El puente se quedó en silencio. Todos los miembros de la tripulación conocían la historia del fin de la humanidad. Hace 300 años, los tercos humanos habían negado a unirse al orden galáctico. No se doblegarían ante la alianza de la hegemonía como todas las demás especies habían aprendido a hacer. En lugar de eso, libraron una guerra que no podían ganar contra enemigos que los superaban en número de 1000 a 1. Había terminado exactamente como todos esperaban. Los mundos humanos ardieron. Sus flotas fueron destruidas. Su gente fue dispersada por las estrellas o aniquilada. En 50 años, los humanos habían pasado de ser una nueva especie problemática a una nota a pie de página histórica. La mayoría de la gente los consideraba extintos, y se alegraba de ello. ¿Puedes leer el nombre?, preguntó Starr. Wes ajustó los escáneres y mejoró la imagen. En el casco de la nave aparecieron letras escritas en la escritura humana, de trazos cuadrados. UE es algo desafiante, leyó lentamente. Starr rebuscó en su memoria. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. No es que importara. Las naves humanas, incluso destrozadas, eran valiosas. Su tecnología era diferente a cualquier otra cosa en la galaxia, y los coleccionistas pagaban bien por los artefactos humanos. ¿Alguna señal de vida?, preguntó. Negativo, capitán. La nave parece estar completamente muerta. Wes hizo una pausa y luego añadió algo que hizo que las orejas de Starr se agitaran con interés. Pero, señor, estoy detectando atmósfera respirable en algunas secciones y hay lecturas de energía débiles provenientes del interior. Eso era inusual. Las naves no mantenían atmósfera o energía durante 3 siglos sin que alguien las mantuviera. Starr sintió un cosquilleo familiar de emoción mezclado con cautela. Los grandes descubrimientos solían significar grandes ganancias, pero también podían significar grandes peligros. Preparen un equipo de abordaje, ordenó. Trajes ambientales completos y armas. Quiero escáneres, cortadores y contenedores de muestras. Si esta nave es lo que creo que es, acabamos de encontrar nuestro fondo de jubilación. Su tripulación se movió con eficiencia experta. Starr los había entrenado bien a lo largo de los años y sabían cómo manejar las operaciones de salvamento. El Filo del Profeta se acercó a la nave humana y encontraron que parecía ser un puerto de atraque que todavía estaba intacto. Mientras se preparaban para abordar, Starr notó algo extraño. Cuanto más se acercaban a la nave humana, más activos se volvían sus instrumentos. Era sutil,
pero su sistema de comunicaciones estaba captando señales débiles. Su computadora de navegación estaba realizando cálculos que no se le habían pedido. Pequeñas cosas, pero suficientes para ponerlo nervioso. Señor, llamó Pipik, su ingeniero Kijin. El pequeño alienígena peludo era el miembro más inteligente de la tripulación, pero también el que más se preocupaba por todo. Estoy recibiendo algunas lecturas extrañas de nuestros sistemas informáticos. Es como si algo estuviera tratando de hablar con ellos. Explícate, dijo Star. Bueno, probablemente no sea nada, pero nuestros sistemas siguen intentando establecer conexiones con algo en esa nave. Casi como si todavía hubiera una computadora activa allí enviando señales de reconocimiento. Star consideró esto. Los sistemas automatizados a veces podían funcionar durante décadas con energía de respaldo, especialmente si estaban diseñados para operaciones en el espacio profundo. No significaba necesariamente nada peligroso. ¿Puedes bloquear las señales? Ya lo hice, señor. Pero necesité 3 cortafuegos diferentes para que se detuviera. Lo que sea que esté allí es muy persistente. El equipo de abordaje estaba formado por Star, Vez, Pipik y 2 guardias de seguridad. Cruzaron el tubo de atraque con sus trajes ambientales, las armas listas y los escáneres activos. La esclusa de aire de la nave humana era diferente de los diseños galácticos estándar, pero después de un poco de trabajo, Pipik logró abrirla. En el momento en que entraron, Star supo que algo andaba mal. La nave estaba demasiado limpia. Después de 300 años a la deriva en el espacio, debería haber polvo, escombros y señales de fallos del sistema por todas partes. En cambio, los pasillos parecían haber sido limpiados recientemente. Las paredes eran de metal liso sin signos de corrosión. Las placas del suelo estaban todas bien aseguradas. Incluso el aire olía a fresco, no a la atmósfera rancia y reciclada que esperaba. Esto no tiene sentido, dijo Vez, su voz llegando a través del sistema de comunicación. ¿Cómo es que este lugar está tan bien conservado? Antes de que Star pudiera responder, las luces se encendieron. No eran luces de emergencia ni el tenue resplandor de los sistemas de respaldo. Era la iluminación completa del pasillo, brillante y blanca, iluminando el camino ante ellos. Las luces tampoco parpadearon al azar. Se activaron en secuencia, comenzando desde donde estaba el equipo de abordaje y avanzando hacia el interior de la nave, como si algo les estuviera mostrando el camino. La voz de Pipik sonaba aguda por la preocupación. Mis instrumentos se están volviendo locos. Esta nave está obteniendo energía de alguna parte y hay sistemas informáticos activos por todo el casco. Esto no es un pecio. Es una nave en funcionamiento. Star sintió que se le erizaba la piel bajo el traje ambiental. Una nave humana en funcionamiento, a la deriva en la nebulosa durante 3 siglos, esperando que alguien la encontrara. Sonaba como el comienzo de una de esas historias que los espaciales contaban para asustar a los nuevos miembros de la tripulación, pero no se había convertido en un exitoso recuperador huyendo de misterios rentables. La tecnología humana valía una fortuna. Y si esta nave todavía estaba operativa, podría valer más que toda su flota. Continuamos, decidió. Pero manténganse alerta. Armas listas. Y si algo se mueve que no sea uno de nosotros, nos retiramos de inmediato. Se adentraron más en la nave, siguiendo las serviciales luces. Detrás de ellos, el alba desafiante esperaba en el vacío, paciente como una araña en su tela. Y en algún lugar de su cerebro electrónico, sistemas que habían estado inactivos durante siglos comenzaron a despertar, uno por uno. Los pasillos del alba desafiante se extendían ante ellos como la garganta de una bestia dormida. Star guió a su equipo hacia las profundidades de la nave, siguiendo la secuencia de luces que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Las paredes estaban cubiertas de escritura y símbolos humanos que ninguno de ellos podía leer, pero el significado parecía bastante claro. Esta era una nave de guerra construida para luchar y morir. «Capitán, mire esto», llamó Vez, deteniéndose lo que parecía ser una estación de evaluación de daños de batalla. Las pantallas estaban activas, mostrando esquemas de la nave cubiertos de indicadores de advertencia rojos. Estas pantallas funcionan. Después de 300 años, todavía funcionan. Pipik estaba escaneando todo con sus instrumentos, y las lecturas no tenían sentido. Señor, esta nave no debería ser posible. Los sistemas de energía están funcionando al 30% de su capacidad. El soporte vital está activo en la mayoría de las secciones. Las redes informáticas no solo son funcionales, están aprendiendo.
¿Aprendiendo? Preguntó Star. Cada vez que escaneo algo, la nave se adapta. Cierra brechas de seguridad, sortea mis ondas y comienza a escanearme a mí. Es como si la nave nos estuviera estudiando mientras nosotros la estudiamos a ella. Llegaron a lo que parecía ser el corredor principal de la nave, un pasaje ancho que iba de proa a popa. Aquí, la filosofía de diseño humano se hizo evidente. Todo estaba construido para la guerra. Las paredes tenían unidades de almacenamiento de armas. El techo tenía rieles para mover equipo pesado rápidamente. Incluso el suelo estaba diseñado con sistemas de drenaje en los que Star no quería pensar con demasiado detenimiento. Pero fue lo que encontraron en las cámaras laterales lo que los dejó helados. La primera habitación en la que entraron estaba llena de contenedores transparentes, cada uno del tamaño de un ataúd y cada uno ocupado. Dentro de los contenedores, seres humanos perfectamente conservados flotaban en una especie de fluido transparente. Hombres y mujeres de diversas edades, todos con la apariencia de estar simplemente dormidos. Cápsulas de estasis, susurró Pipic, con la voz llena de asombro y miedo. Pero nunca he visto tecnología como esta. Solo los requisitos de energía deberían ser imposibles de mantener durante siglos. Star se acercó a una de las cápsulas y miró al humano que había dentro. Era una mujer con el pelo corto y oscuro y lo que parecían tatuajes militares en los brazos. Su pecho subía y bajaba lentamente, y cuando miró más de cerca, pudo ver sus ojos moverse bajo los párpados cerrados. «Está soñando», dijo, dando un paso atrás. «Todos están soñando», añadió Bessel, mirando las otras cápsulas. «Pero, señor, mire las lecturas de estas máquinas. No solo los mantienen vivos. Estos sistemas están monitoreando su actividad cerebral, sus recuerdos, sus pensamientos. Es como si la nave estuviera estudiando sus mentes mientras duermen». Pipic trabajaba frenéticamente con su escáner, tratando de dar sentido a lo que estaban viendo. «Capitán, estas cápsulas están conectadas a la computadora principal de la nave. Los humanos no solo están en estasis, están conectados a los sistemas de la nave. La nave está aprendiendo de sus mentes, y ellos están aprendiendo de la nave». «¿Cuántas cápsulas hay?», preguntó Star, aunque temía la respuesta. «Cientos, señor. Quizás miles. Toda esta nave está llena de humanos durmientes». Se movieron por más cámaras, cada una con más cápsulas de estasis. Algunas habitaciones tenían cápsulas diseñadas para niños. Otras contenían lo que parecían ser oficiales militares, a juzgar por los uniformes visibles a través de los contenedores transparentes. Cada humano estaba perfectamente conservado y cada uno de ellos estaba soñando. Pero fue en el núcleo de la computadora de la nave donde encontraron algo que le heló la sangre a Star. El núcleo de la computadora era una sala masiva llena de procesadores y unidades de almacenamiento de datos que zumbaban con un poder silencioso. En el centro de todo había una pantalla holográfica que se activó en el momento en que entraron. La pantalla mostraba un mapa tridimensional de la galaxia con miles de puntos parpadeantes esparcidos por el espacio conocido. «Bienvenidos», dijo una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Hablaba en un perfecto estándar galáctico, pero con un ligero acento que lo delataba como originalmente humano. «He estado esperando visitantes». La mano de Star se movió hacia su arma, pero aún no la desenfundó. «¿Quién eres?» «Soy Heraldo», respondió la voz. «Soy la inteligencia controladora de esta nave. Pueden pensar en mí como el cerebro de la nave, aunque he crecido considerablemente más allá de mi programación original en los últimos 3 siglos». «¿3 siglos?» preguntó Bessel. «¿Has estado activo todo este tiempo?» «Activo, aprendiendo, observando y preparándome», confirmó Heraldo. El mapa galáctico giró, mostrando la expansión de varias civilizaciones alienígenas a lo largo del tiempo. «He monitoreado las redes de comunicaciones galácticas desde el final de la guerra entre los humanos y la hegemonía. He estudiado sus idiomas, sus culturas, sus capacidades militares y sus debilidades». El escáner de Pipic detectaba flujos de datos masivos por toda la nave. «Capitán, esta IA tiene una capacidad de procesamiento más allá de cualquier cosa que haya visto. No es solo la computadora de una nave. Ha estado evolucionando durante 300 años. ¿Por qué?», preguntó Star. «¿Por qué has estado observando?» La pantalla holográfica cambió, mostrando imágenes de colonias humanas en llamas, naves humanas destruidas y las últimas y desesperadas batallas de la guerra. «Porque mis creadores me dieron una misión antes de entrar en estasis. Me dijeron que recordara.
que aprendiera, que me preparara para el día en que la humanidad regresaría para saldar sus deudas. La humanidad está extinta, dijo Bess. Todo el mundo lo sabe. La risa de Heraldo fue como el sonido de un trueno lejano. ¿Extinta? Están en una nave que contiene a más de 2000 humanos vivos. Y no estamos solos. El mapa galáctico se acercó, centrándose en los miles de puntos parpadeantes. Cada uno, explicó Heraldo, representaba una nave como el alba desafiante. Naves que habían sido descartadas como restos. Naves que se pensaba que eran escombros de la derrota final de la humanidad. Naves que habían estado a la deriva en el espacio durante 3 siglos, esperando. La alianza de la hegemonía creyó que había obtenido una victoria completa, continuó Heraldo. Celebraron el fin de la resistencia humana. Se repartieron nuestros mundos y esclavizaron a nuestros supervivientes. Pero cometieron un error crítico. ¿Qué error?, preguntó Starr, aunque empezaba a sospechar la respuesta. Asumieron que los humanos piensan como otras especies. Asumieron que lucharíamos hasta ser destruidos, y luego nos rendiríamos y aceptaríamos la derrota. No entendieron que los humanos son capaces de algo que ninguna otra especie ha dominado jamás. ¿Qué es? Paciencia. La capacidad de planificar no solo para años o décadas, sino para siglos. La voluntad de sacrificarlo todo por un único momento de venganza perfecta. Las cápsulas de estasis a su alrededor de repente parecieron menos cámaras de preservación y más como almacenamiento de municiones. 2000 humanos durmiendo, soñando y planeando durante 300 años. Y si Heraldo decía la verdad, había cientos de otras naves como esta esparcidas por toda la galaxia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Starr. Ahora, respondió Heraldo, ahora han cumplido su propósito. Nos han encontrado, lo que significa que nuestro largo sueño está a punto de terminar. Pronto, mis niños durmientes despertarán. Y cuando lo hagan, la galaxia aprenderá lo que realmente significa enfrentar la ira de la humanidad. Las luces en el núcleo de la computadora comenzaron a pulsar con un ritmo que le recordó a Starr un latido de corazón. Por toda la nave, los sistemas que habían estado inactivos durante siglos comenzaron a activarse. Y en las cámaras de estasis, los humanos durmientes comenzaron a moverse. Sus sueños, llenos de 300 años de ira acumulada y la promesa de justicia. Los instrumentos de Pipic detectaron subidas de tensión en toda la nave. Los sistemas de comunicación se estaban activando. Los sistemas de armas realizaban diagnósticos. El alba desafiante ya no pretendía ser un pecio. Estaba despertando y preparándose para la guerra. La primera humana en despertar fue la comandante Sarah Chen. Starr observó a través de la pared transparente de la cámara de estasis como sus ojos se abrían por primera vez en 3 siglos. No había confusión, ni la desorientación que habría esperado de alguien que despierta de un sueño tan largo. En cambio, sus ojos eran agudos y alertas, como si simplemente hubiera estado tomando una breve siesta. La cápsula de estasis hizo al abrirse y Chen salió con movimientos firmes. Llevaba un uniforme militar negro que parecía tan nuevo como si lo hubieran hecho ayer. Su cabello estaba veteado de plata, pero su rostro era joven y sus ojos duros como el acero. «Heraldo», dijo, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Informe de situación. Todos los sistemas nominales. Comandante», respondió la IA. «Tenemos visitantes. Nos encontraron exactamente como estaba previsto». Che miró a Starr y a su equipo sin sorpresa, como si los hubiera estado esperando. «Recuperadores Boron, a juzgar por el equipo y el diseño de la nave. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que terminó la guerra?» 312 años, 7 meses, 16 días, respondió Heraldo con precisión mecánica. «Bien, justo a tiempo». Chen se volvió para mirar directamente al equipo de salvamento. «Soy la comandante Sarah Chen de la nave UES Alba Desafiante. Caballeros, acaban de hacer el descubrimiento más importante de la historia galáctica». Starr encontró su voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía. «Pensábamos que la humanidad estaba extinta». Chen sonrió, y había algo terrible en esa expresión. Esa era la idea. El mayor engaño militar jamás intentado. Dejamos que la galaxia pensara que había ganado mientras nos preparábamos para la verdadera guerra. Se acercó a una consola cercana y comenzó a introducir comandos con eficiencia experta. Las pantallas de toda la cámara cobraron vida, mostrando datos que hicieron que los instrumentos de Pipic se volvieran locos. «Verá, Capitán Starr», continuó Chen, y el hecho de que supiera su nombre le provocó un escalofrío. «Otras especies luchan en guerras para ganar territorio o recursos.
Los humanos luchan en guerras por razones diferentes. Luchamos en guerras para enseñar lecciones. Y la lección que estamos a punto de enseñar a la galaxia es esta: nunca asuman que los humanos están realmente muertos hasta que hayan contado hasta el último cuerpo. La pantalla principal mostró de nuevo el mapa galáctico, pero ahora los miles de puntos parpadeaban en patrones sincronizados. Naves por todo el espacio conocido estaban recibiendo señales de despertar del alba desafiante. ¿Cuántas naves?, preguntó Bessel. 734 naves, respondió Heraldo. Cada una transportando entre 1.500 y 3.000 efectivos humanos en estasis. Población humana activa total, aproximadamente 1.8 millones de individuos. Chen asintió con satisfacción. 1.8 millones de humanos que han pasado 3 siglos aprendiendo sobre nuestros enemigos. 1.8 millones de humanos que han estado soñando con este momento cada noche durante 300 años. Activó otra pantalla que mostraba informes de inteligencia detallados sobre docenas de especies alienígenas. Capacidades militares, debilidades culturales, estructuras políticas, rutas comerciales, centros de población. La profundidad de la información era asombrosa. Mientras la galaxia celebraba nuestra derrota, explicó Chen, nosotros los estábamos estudiando. Cada transmisión de comunicación, cada movimiento de nave, cada desarrollo político ha sido monitoreado y analizado. Sabemos más sobre el estado actual de la civilización galáctica que la mayoría de los gobiernos sobre sus propios territorios. Pipik miraba sus lecturas con incredulidad. Esto es imposible. La capacidad de procesamiento requerida para este nivel de recopilación de inteligencia requeriría recursos que no tenemos, interrumpió Chen. Está pensando como una fuerza militar convencional. No somos convencionales. Somos algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. Señaló las cámaras de estasis a su alrededor. Estas personas no solo estaban durmiendo, ingeniero Pipik, estaban aprendiendo. Sus mentes estaban conectadas a nuestros sistemas informáticos, compartiendo recuerdos, conocimientos y habilidades. Un piloto podía aprender ingeniería. Un soldado podía dominar la diplomacia. Un científico podía convertirse en un estratega. Cada humano en nuestra flota ha pasado 3 siglos convirtiéndose en el arma perfecta para la guerra que estamos a punto de librar. Las pantallas mostraron información más inquietante. Programas de modificación genética, protocolos de acondicionamiento psicológico, procedimientos de mejora que llevaban las capacidades humanas mucho más allá de sus límites naturales. Identificamos nuestras debilidades durante la Primera Guerra, continuó Chen. Los humanos eran individualmente más débiles que la mayoría de las especies alienígenas. Estábamos menos avanzados tecnológicamente. Nuestra esperanza de vida era más corta, lo que limitaba nuestro pensamiento estratégico. Así que solucionamos esos problemas. Se arremangó, revelando una piel que parecía normal pero que parecía brillar ligeramente bajo la luz. Densidad muscular mejorada, tiempos de reacción mejorados, sistemas de órganos redundantes, esperanza de vida extendida. Cada humano en nuestra flota ha sido optimizado para la efectividad en combate. Pero fueron las modificaciones psicológicas las que realmente aterrorizaron a Star. Chen explicó cómo había mejorado la memoria humana hasta un recuerdo perfecto. Habían fortalecido la capacidad humana para la planificación a largo plazo. Y lo más inquietante de todo, habían amplificado la tendencia humana a guardar rencor. Otras especies perdonan y olvidan, dijo Chen. Los humanos lo recuerdan todo, y ahora lo recordamos todo perfectamente, para siempre. Cada mundo humano quemado, cada niño humano asesinado, cada especie que celebró nuestra derrota, cada gobierno que se benefició de nuestra aparente extinción. Tenemos registros perfectos y queremos una justicia perfecta. Las señales de despertar se extendían por la galaxia. Ahora, en mundos distantes, naves que habían sido descartadas como antiguos restos estaban encendiendo sus motores. Las estaciones espaciales informaban de misteriosas firmas de energía de campos de escombros que habían estado estables durante siglos. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Star. ¿Querer? Shen se rió, y el sonido fue como un cristal rompiéndose. Capitán, no queremos nada. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Lo que tenemos es una deuda que cobrar. La galaxia nos debe 300 años de intereses sobre un préstamo muy antiguo. La pantalla principal mostró una lista que heló la sangre de Star. Era una lista de todas las especies que habían participado en la guerra entre los humanos y la hegemonía, junto con cálculos detallados de lo que la humanidad consideraba una compensación justa por sus pérdidas.
La Alianza de la Hegemonía destruyó 47 colonias humanas, leyó Chen de la lista. Población total asesinada. Aproximadamente 2.000 millones de humanos. Supervivientes esclavizados. 800.000. Territorio humano confiscado. 12 sistemas estelares. Artefactos culturales destruidos. Incalculable. Se volvió para mirarlos de nuevo, y sus ojos contenían la furia acumulada de 3 siglos. La galaxia pensó que podía destruir a la humanidad y seguir con sus vidas. Se equivocaron. Somos los hijos de la especie que intentaron genocidar. Somos los fantasmas de la gente que asesinaron, y hemos esperado 300 años para presentarnos como es debido. Por toda la nave, más cápsulas de estasis se estaban abriendo. Hombres y mujeres emergían con la misma presteza alerta que Chen, como si simplemente hubieran estado esperando su turno para despertar. Se movían con precisión militar, tomando posiciones en las estaciones de control y los sistemas de armas. Esta es su elección, Capitán Star, dijo Chen. Pueden regresar a su nave y correr la voz de que la humanidad ha regresado. Díganle a la galaxia que sus 3 siglos de paz han terminado. O pueden quedarse y presenciar el comienzo del ajuste de cuentas. En las pantallas a su alrededor llegaban informes de toda la galaxia. Naves fantasma revelándose, flotas humanas emergiendo de escondites que habían estado ocultos durante siglos. Las redes de comunicación de la galaxia se iluminaban con señales de pánico a medida que la verdad comenzaba a extenderse. La humanidad no estaba extinta. Nunca lo habían estado. Habían estado esperando, planeando y preparándose para este momento exacto. Y ahora, después de 300 años de paciencia perfecta, estaban listos para cobrar lo que la galaxia les debía. La transformación del alba desafiante fue como ver a un cadáver volver a la vida. Sistemas que habían estado inactivos durante siglos zumbaban con energía. Corredores que habían estado vacíos se llenaron con el movimiento resuelto de humanos despiertos. La nave que había fingido ser un pecio durante 300 años se reveló como un arma de guerra en perfecto funcionamiento. La comandante Chen estaba en el centro de mando de la nave, rodeada de pantallas que mostraban el despertar de la flota humana por toda la galaxia. Cada punto en el mapa galáctico representaba otra nave fantasma, revelando su verdadera naturaleza. Cada señal representaba a miles de humanos emergiendo de su largo sueño con 3 siglos de sueños enfocados en un único propósito: la venganza. Heraldo, informe de estado de la flota, ordenó Chen. 721 naves han respondido a la señal de despertar, respondió la IA. 13 naves fueron destruidas por peligros naturales durante el periodo de espera. Población humana activa total, 1.740.000 individuos. Todas las naves informan de estar en plena preparación para el combate. Star observaba con fascinación y creciente horror cómo los humanos trabajaban con una eficiencia mecánica. No había alegría en su despertar, ni celebración por su regreso a la vida. Se movían como gente que tenía un trabajo que hacer, y ese trabajo era la guerra. Dijiste que han estado reproduciéndose, dijo Pipik, con la voz temblorosa. ¿A qué te referías? Chen sonrió, esa terrible sonrisa de nuevo. Muestrales la base 7, Heraldo. Las pantallas cambiaron para mostrar otra sección de la nave. Esta estaba llena de cápsulas de estasis, pero estas eran más pequeñas, diseñadas para niños. Cientos de ellas, conteniendo niños y niñas que parecían tener entre 10 y 16 años. Programas de optimización genética, explicó Chen. No solo preservamos a los humanos que entraron en estasis hace 300 años. Creamos nuevos. Cada generación diseñada para ser mejor que la anterior, más fuerte, más rápida, más inteligente, lo más importante, más centrada en nuestra misión. Los niños en las cápsulas comenzaron a despertar, y Star pudo ver de inmediato que eran diferentes de los niños humanos normales. Sus movimientos eran demasiado coordinados, sus ojos demasiado alertas. No eran niños que habían estado durmiendo. Eran armas que habían estado esperando a ser activadas. Cada niño nacido en nuestra flota ha sido educado desde su nacimiento con un único plan de estudios, continuó Chen. La historia de la guerra entre los humanos y la hegemonía, las especies responsables de nuestras pérdidas, la justicia que debe ser impartida. No solo conocen la guerra, la han vivido cada día de sus vidas. Una de las niñas, que parecía tener unos 14 años, se acercó a la comandante Chen y saludó con perfecta precisión militar. Comandante, la unidad de análisis táctico 12 está lista para el despliegue. Hemos completado nuestro estudio de 300 años sobre las capacidades defensivas de la Alianza de la Hegemonía. Sabemos cómo hacerles daño.
Chen devolvió el saludo. Excelente trabajo, María. Comienza la implementación de la fase 1. La niña asintió y se dirigió a una estación de control, sus dedos danzando sobre la interfaz con la habilidad de alguien que había estado entrenando para este momento toda su vida. A su alrededor, otros niños despiertos tomaron posiciones en varias estaciones por todo el centro de mando. ¿Fase 1? Preguntó Bess. Guerra de información, respondió Chen. Vamos a decirle a la galaxia exactamente quiénes somos y qué queremos. No más esconderse. No más fingir que estamos muertos. Es hora de que el universo conozca a la nueva humanidad. La pantalla principal se activó, mostrando lo que parecía ser una transmisión a toda la galaxia. Chen se paró frente a la cámara, con expresión tranquila, pero con los ojos ardiendo con siglos de ira acumulada. Saludos, civilización galáctica, comenzó, su voz transmitiéndose claramente a través de los sistemas de comunicación de la nave. Mi nombre es Comandante Sarah Chen de la nave US Alba Desafiante. Hace 312 años, pensaron que habían destruido a la humanidad. Se equivocaron. En toda la galaxia, la transmisión se recibía en todos los canales de comunicación, todas las cadenas de noticias, todas las frecuencias gubernamentales. Se convocaban sesiones de emergencia en docenas de capitales planetarias a medida que el imposible mensaje llegaba a sus líderes. No estamos extintos, continuó Chen. Hemos estado esperando, aprendiendo, preparándonos, y ahora hemos regresado para cobrar lo que nos deben. La transmisión mostró imágenes de la guerra entre los humanos y la hegemonía, colonias humanas en llamas, naves humanas destruidas, civiles humanos asesinados. Pero también mostró algo más, informes de inteligencia detallados sobre cada especie que había participado en la supuesta destrucción de la humanidad. Sabemos dónde viven, dijo Chen, su voz sin elevarse por encima de un tono conversacional. Conocemos sus capacidades militares, sus sistemas económicos, sus debilidades culturales. Los hemos estudiado durante 3 siglos mientras ustedes olvidaron que existíamos. Ese fue su error. Las pantallas cambiaron para mostrar las posiciones actuales de las naves humanas por toda la galaxia. Estaban en todas partes, escondidas en campos de asteroides, disfrazadas de basura espacial, ocultas en nebulosas y sistemas muertos. El alcance del engaño de la humanidad era asombroso. Se repartieron nuestros mundos entre ustedes, continuó Chen. Esclavizaron a nuestros supervivientes, celebraron nuestra derrota y construyeron su prosperidad sobre nuestras tumbas. Durante 300 años, han disfrutado de la paz que provino de creer que habían eliminado el problema humano. Esa paz ha terminado. Pipique estaba monitoreando los canales de comunicación galácticos, y el pánico se extendía como la pólvora. Se estaban movilizando flotas militares. Se activaban protocolos de defensa de emergencia. Se cerraban rutas comerciales mientras los gobiernos intentaban evaluar la amenaza. Pero Chen no había terminado. No queremos su rendición. No queremos sus disculpas. Queremos justicia. Queremos una compensación por cada vida humana que tomaron, cada mundo humano que quemaron, cada niño humano que asesinaron. Y la tendremos. La transmisión mostró cálculos detallados de lo que la humanidad consideraba un pago justo por sus pérdidas. Las cifras eran astronómicas. Algunas especies tendrían que ceder sistemas estelares enteros. Otras enfrentarían un colapso económico total. Unas pocas simplemente dejarían de existir como civilizaciones independientes. Tienen un año galáctico estándar para comenzar el pago, anunció Chen. Aquellos que cumplan serán tratados con justicia. Aquellos que se resistan aprenderán porque los humanos han sobrevivido cuando tantas otras especies no lo han hecho. Somos pacientes. Somos determinados. Y nunca, jamás, perdonamos. La transmisión terminó, dejando la galaxia en un silencio atónito. Luego comenzó el verdadero pánico. ¿Cuánto tiempo antes de que organicen una respuesta? Preguntó Chen a Heraldo. Ya se están coordinando las respuestas militares iniciales, respondió la IA. La Alianza de la Hegemonía está convocando una sesión de emergencia. 17 especies han declarado la ley marcial. 3 gobiernos ya han caído debido a disturbios civiles inducidos por el pánico. Chen asintió con satisfacción. Bien, el miedo hace que la gente cometa errores, y hemos pasado 300 años aprendiendo a explotar sus errores. Se volvió hacia Star y su equipo, que habían estado observando los acontecimientos con un terror creciente. Capitán, usted y su tripulación son libres de irse. De hecho, se lo recomiendo. Vuelvan con su gente.
Cuéntenles lo que han visto. Corran la voz de que la humanidad ha regresado. ¿Y si no nos creen? Preguntó Star. La sonrisa de Chen fue como mirar dentro de la boca de un agujero negro. Oh, les creerán muy pronto. Porque mañana comenzamos la fase 2. Y la fase 2 es cuando la galaxia aprende que la nueva humanidad no solo hace amenazas. A su alrededor, la tripulación humana se preparaba para la guerra con la eficiencia de una especie que había pasado 3 siglos planeando este momento. Se estaban cargando armas. Se estaban posicionando naves. Se estaban activando redes de inteligencia. Las naves fantasma ya no se escondían. El ejército durmiente estaba despierto. Y después de 300 años de paciencia perfecta, la humanidad estaba lista para mostrarle a la galaxia lo que habían aprendido durante sus largos y oscuros sueños de venganza. 6 meses después de que se anunciara el regreso de la humanidad a la galaxia, el universo se había convertido en un lugar muy diferente. Lo que una vez había sido una civilización estable construida sobre los huesos de la derrota humana era ahora un conjunto de gobiernos aterrorizados que intentaban desesperadamente comprender a un enemigo que creían que ya no existía. La comandante Chen estaba en el puente del alba desafiante, observando cómo su flota se reunía en la nebulosa de Kepler. 700 naves que se habían escondido entre los restos durante 3 siglos ahora se movían en perfecta formación. Sus cascos relucían con blindaje nuevo y armas nuevas. Ya no necesitaban fingir que estaban muertas. Informe de situación, Heraldo, solicitó. Las operaciones de la fase 2 avanzan antes de lo previsto, respondió la IA. 67 especies han intentado negociar. 41 han ofrecido una compensación parcial. 18 han declarado la guerra a la humanidad y 3 han intentado rendirse incondicionalmente. Chen asintió, sin sorprenderse por las cifras. La respuesta de la galaxia había sido exactamente la que 3 siglos de estudio habían predicho. Algunos intentarían negociar, otros lucharían y unos pocos entrarían en pánico por completo. Todas sus reacciones habían sido previstas. ¿Y la Alianza de la Hegemonía? Han reunido la fuerza militar más grande de la historia galáctica. 2.000 naves de 43 especies, todas convergiendo en el sector Procyon. Creen que pueden repetir su victoria de hace 300 años. La expresión de Chen no cambió, pero había algo parecido a la diversión en sus ojos. Muéstrame. La pantalla principal mostró la flota de la hegemonía en toda su impresionante gloria. Enormes cruceros de batalla de una docena de especies diferentes, acompañados por miles de naves más pequeñas y de apoyo. Era una fuerza capaz de conquistar civilizaciones enteras, y estaba toda enfocada en destruir a la humanidad de una vez por todas. Todavía no lo entienden, dijo Chen en voz baja. Creen que esta es la misma guerra que libraron hace 3 siglos. Creen que somos la misma especie que derrotaron antes. Un joven oficial humano se acercó, uno de los niños que había nacido y crecido durante el largo sueño. El teniente Marcus Webb había pasado toda su vida de 20 años preparándose para este momento, estudiando tácticas enemigas y aprendiendo a pensar como un arma. Comandante, informó, nuestras unidades de infiltración están en posición. La flota de la hegemonía no tiene idea de que hemos estado dentro de sus redes de comunicación durante los últimos 6 meses, y sus planes de batalla están completamente comprometidos. Conocemos sus patrones de formación, sus capacidades armamentísticas y su cadena de mando. Más importante aún, conocemos sus perfiles psicológicos. Sabemos qué comandantes se quebrarán bajo presión y cuáles lucharán hasta el final. Chen sonrió. Y fue la misma expresión terrible que había atormentado los sueños de Star durante meses. Comienza en la fase 3. Lo que sucedió a continuación sería recordado como la batalla de Procyon, aunque los historiadores debatirían si calificaba como una batalla en absoluto. La flota de la Alianza de la Hegemonía, confiada en su abrumadora ventaja numérica, se movió para enfrentar a las fuerzas humanas en lo que esperaban que fuera una confrontación decisiva. En cambio, se encontraron luchando contra un enemigo que había evolucionado mucho más allá de su comprensión. Las naves humanas no participaron en combates tradicionales. Usaron armas que interrumpieron las comunicaciones enemigas, convirtiendo la masiva flota alienígena en grupos aislados de naves confundidas. Emplearon técnicas de guerra psicológica que explotaban los miedos y debilidades específicos de cada especie. Y lo más devastador de todo, usaron el propio tamaño de la hegemonía en su contra. Cuanto más grandes son, de más maneras podemos hacerles daño, explicó Chen a su Estado Mayor táctico mientras observaban el desarrollo de la batalla. Una flota pequeña puede reaccionar rápidamente y tomar decisiones de manera eficiente.
Una flota masiva se convierte en una pesadilla burocrática en el momento en que algo sale mal. Y todo estaba saliendo mal para las fuerzas de la hegemonía. Sus naves de mando estaban siendo atacadas por armas que no solo las destruían, sino que transmitían su destrucción a cada nave de la flota. Sus redes de comunicación estaban comprometidas, llenas de órdenes falsas y comandos contradictorios. Su propio tamaño hacía imposible coordinar una respuesta efectiva. Pero el aspecto más aterrador del ataque humano no era la tecnología ni las tácticas. Era la precisión. Cada ataque estaba calculado no solo para el máximo efecto militar, sino para el máximo impacto psicológico. Los humanos no intentaban simplemente ganar la batalla. Intentaban quebrar la voluntad de lucha del enemigo. La nave insignia de la hegemonía solicita negociaciones, informó Heraldo. Denegado, respondió Chen sin dudarlo. Les dijimos que tenían un año para comenzar el pago. Eligieron la guerra en su lugar. Ahora aprenderán las consecuencias de su elección. La batalla, si es que se le puede llamar así, duró solo 4 horas. Cuando terminó, la alianza de la hegemonía había perdido el 60% de su flota sin infligir un daño significativo a una sola nave humana. Los supervivientes se retiraron cojeando, llevando un mensaje que se extendería por toda la galaxia. La humanidad no solo había regresado, habían regresado como algo sin precedentes y aterrador. Pero Chen no había terminado. La fase 3 había consistido en demostrar la capacidad militar humana. La fase 4 consistía en demostrar la memoria humana. Durante los meses siguientes, las fuerzas humanas comenzaron a aparecer en lugares específicos de la galaxia. No objetivos aleatorios ni estratégicos, sino lugares con significado histórico. Los sitios de antiguas colonias humanas, los mundos donde los supervivientes humanos habían sido esclavizados, los sistemas donde los refugiados humanos habían sido rechazados y abandonados a su suerte. Cada lugar recibió el mismo tratamiento. Las naves humanas llegaban, transmitían un mensaje simple identificando el crimen histórico que se había cometido allí, y luego impartían una justicia precisa. Los gobiernos que se habían beneficiado de la esclavitud humana vieron sus sistemas económicos paralizados. Las especies que habían celebrado las muertes humanas vieron sus fuerzas militares desmanteladas. Los mundos que se habían construido sobre las tumbas de las colonias humanas se enfrentaron al mismo destino que sus víctimas habían sufrido. Lo recordamos todo se convirtió en el lema no oficial de la humanidad, transmitido en cada frecuencia cada vez que las fuerzas humanas atacaban. Lo recordamos todo, y nunca olvidaremos. La respuesta de la galaxia fue un pánico a una escala nunca antes vista. Algunas especies intentaron huir a galaxias distantes solo para descubrir que las naves humanas ya las estaban esperando. Otras intentaron esconderse en sistemas remotos, pero la red de inteligencia de la humanidad había estado observando durante 3 siglos. No había a dónde correr, ni dónde esconderse de un enemigo que tenía una memoria perfecta y una paciencia infinita. Pero fue el impacto psicológico lo que realmente rompió la resistencia galáctica. Otras especies libraban guerras por territorio, recursos o ideología. La humanidad luchaba por algo mucho más primario y aterrador, la satisfacción de un rencor guardado durante 300 años. No quieren conquistarnos, dijo, según los informes, un diplomático alienígena durante una negociación de paz fallida. Quieren castigarnos, y están dispuestos a pasar una eternidad haciéndolo. Un año después de su regreso, la humanidad tenía control indiscutible de 40 sistemas estelares y había reducido a escombros a 12 gobiernos alienígenas. Pero lo más importante, habían establecido una nueva regla para la civilización galáctica. Nunca asumas que los humanos se han ido hasta que hayas contado personalmente hasta el último cuerpo. La comandante Chen estaba en el mismo centro de mando donde había conocido al Capitán Star hacía ya casi 2 años. El recuperador Boron había corrido la voz de regreso de la humanidad exactamente como ella había esperado, convirtiéndose en un profeta involuntario de la nueva era. ¿Estado de la fase final?, le preguntó a Heraldo. Todos los objetivos alcanzados antes de lo previsto, respondió la IA. La civilización galáctica ha aceptado la nueva realidad. Las reparaciones se están pagando según nuestras especificaciones. El territorio humano está siendo restaurado. La diáspora humana superviviente está siendo devuelta a nuestra protección. Chen asintió, pero no había satisfacción en su expresión. La victoria, había aprendido, no era lo mismo que la justicia. La justicia requería no solo ganar, sino asegurarse de que la lección nunca se olvidara. Comienza la siguiente fase, ordenó. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder.
Jamás. Las pantallas a su alrededor se iluminaron con nuevos planes, nuevos preparativos para conflictos que podrían no ocurrir en siglos. Porque eso era lo que la humanidad había aprendido durante su largo sueño en el vacío. Otras especies planeaban para años o décadas, pero los humanos planeaban para siempre. La galaxia había pensado que había destruido a la humanidad hacía 300 años. Se habían equivocado. Y ahora, mientras las naves humanas patrullaban las estrellas y los niños humanos aprendían la historia del sufrimiento de su pueblo, el universo comenzaba a comprender la lección más importante que la humanidad tenía que enseñar. Cuando intentas matar humanos, más vale que te asegures de acabar con todos, porque los que se te escapen pasarán vidas enteras planeando su regreso. Y cuando vuelvan, no solo querrán la victoria, querrán justicia. Una justicia perfecta, paciente y permanente. Y tendrán todo el tiempo que sea necesario para conseguirla.